Hola, este es un momento especial en el cual quiero compartir con ustedes algunos puntos importantes a la hora de tener que relatar el momento infantil. Podemos preguntarnos cuáles serán esos puntos que debemos de tener en cuenta en el relato de esta historia. Y también les voy a compartir algunos tips, los cuales les servirán de pronto a las personas que posiblemente sientan nervios o inseguridad a la hora de tener que relatar. Primeramente debemos de preguntarnos qué es lo que nos da nervios a la hora de contar el momento infantil. Cuando de pronto hay ciertos nervios en nosotras, podemos preguntarnos quizás si conocemos bien la historia, si conocemos a qué nos vamos a enfrentar, cómo tener que darlo. Y para eso sí es muy importante capacitarnos. Entonces primero va a haber un tip, el cual los pequeños tips los vamos a dejar para el final, recordando primero los puntos importantes que debemos de tener en cuenta a la hora de tener que relatar el momento infantil. Primero, debemos de tener en cuenta que nosotros nos estamos dirigiendo a un público muy pequeño, el cual tiene su retentiva muy diferente a la de un adulto. La retentiva de los niños y de las edades que estamos manejando a la hora del momento infantil varía un poco. Quiere decir que entonces no podemos explayarnos contando el momento infantil y de pronto permitiendo que algunos niños se nos distraigan. Entonces vamos a tomar más o menos entre 5 y 7 minutos para contar el momento infantil. Recordemos, entre 5 y 7 minutos máximo. Debemos de tener en cuenta que como los niños se distraen con facilidad, antes de contar el momento infantil, podemos pedir la ayuda de uno de los padres o de algunas maestras para que puedan estar alrededor de los niños y ellos nos puedan colaborar con el orden, para que los niños no se vayan a distraer y tampoco se vayan a estar parando y puedan estar en este momento infantil del principio hasta el final. Debemos de tener en cuenta también que todo momento infantil tiene un versículo bíblico que nosotros queremos que durante toda la semana los chicos estén recordando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, debemos con anterioridad preguntarle a la directora o a quien nos asignó contar el momento infantil con cuántos niños nosotros contamos en ese momento, aproximadamente. Si son muchos niños, les invito a que por favor imprimamos el versículo bíblico para que cada niño lo pueda llevar. Podemos imprimir este versículo en alguna figura de una nubecita o algo muy didáctico que los niños puedan guardar y recordar durante la semana. Si nuestro público es de más bien poco, son pocos los niños, también podemos tomar la tarea de antes de ir a contar el momento infantil, poder escribirlo nosotras mismas y así también nosotros la vamos a aprender. Y a la hora de tener que contar el momento infantil lo podemos decir con mucha más facilidad. Debemos de hacer la asignación a algún niño con anterioridad también para que esté preparado durante el momento infantil y que él pueda leer el versículo bíblico que es asignado para ese momento infantil. Debemos de tener en cuenta que nuestros niños están mirando todo. Entonces, como ellos son muy observadores, debemos de tener en cuenta que así como a nosotros como adultos nos encantan que nos cuenten historias, a nuestros niños mucho más. Y para ello necesitamos la modulación de nuestra voz. Cuando sea necesario tener que alzarla un poco o susurrar o bajarla, según sea la historia o el momento indicado. Debemos de acompañar también la modulación de nuestra voz con nuestra expresión corporal. Y aquí entonces vamos a anexar en medio de estos puntos importantes un pequeño tip que te quiero recomendar. Antes de dar ese momento infantil, recordemos que nosotros hemos repasado la historia y como la hemos estado repasando en casa o quizás con alguna hermana de iglesia, alguna amiga, podemos buscar en nuestras casas un espejo, sí, un espejo, para que cuando nosotros estemos contando la historia podamos vernos en ese espejo y mirar nuestra expresión corporal. Nuestra expresión corporal no debe ser sobreactuada, que nuestros niños
de pronto digan se exageró la historia, no. Debe ser algo muy natural y sobre todo no perder la naturalidad que nos identifica a cada una de nosotras. Otro tip que podemos tener en cuenta antes de leer la historia, y esta sí va para de pronto personas que son muy nerviosas, ayudarnos mucho con la respiración. Podemos hacer pequeñas pausas de respiración y profunda, cerrando nuestros ojos y soplando y botando por nuestra boca. Eso lo haremos repetidas veces para que haya más tranquilidad en nosotros y que también nuestra voz salga más fluida. Debemos de tener también muy en cuenta que el público al cual estamos manejando es un público muy pequeño. Entonces podemos ayudarlos con la parte didáctica. Y aquí les quiero compartir de pronto una pequeña idea. Hay una de las historias para este año que se tituló Jesús, la perla de valor incalculable. Este pequeño relato, como ustedes pueden ver, tiene el versículo bíblico, el cual, como les decía anteriormente, debemos de tener en cuenta de imprimirlo o de escribirlo si es poco el público, y que los niños lo vayan repasando durante la semana. Durante la historia aquí nos está comentando cómo hace esta semejanza entre Jesús como la perla de gran valor y nos habla acerca de las perlas y cómo nacen las perlas. Entonces podríamos buscar en nuestras cosas, o si de pronto no las tenemos, realmente la inversión que vamos a hacer va a ser muy poca. Podemos buscar estas pequeñas perlitas falsas, de pronto donde venden telas o cositas como hilos, botones, y allí también venden este tipo de perlitas falsas. Y si usted desea y de pronto puede comprar algo así tan largo como esto, podemos regalarle una perlita a cada niño. Entonces el niño o la niña que lleve esta perla para la casa, cuando la mire, va a recordar muchísimo mejor la historia. No es que cuando el niño de pronto tome la perla se va a acordar de ti. Eso nosotros no queremos. Queremos que cuando nosotros llevemos esta parte didáctica y el niño o la niña vea la perla, la asemeje con Jesucristo, que es nuestro protagonista personal, principal, en cada una de nuestras historias. También durante la historia del momento infantil de Jesús, la perla de gran valor, habla acerca de las ostras, de cómo es que esa perlita se forma dentro de la ostra. Entonces aquí decidí imprimir esta pequeña ostra y si ustedes miran hay una pequeña perlita dentro, lo cual ayudará esta parte de apoyo visual en nuestros niños a tener que sea más amena la historia, la van a recordar muchísimo mejor y van a también a recordar algo muy valioso de cómo es que nacen las perlas. Entonces son apoyos visuales, pero también nosotros podemos ver que en algunas historias hay, si de pronto hablan del agua o hablan de la arena, podemos nosotros replicar algunos sonidos que hace el agua o la arena. ¿Con qué? Llevando la misma agua o llevando un poco de arena. También van a haber sonidos los cuales a los niños los ayudarán a identificar algunas cositas importantes que hay dentro de nuestra historia de momento infantil y que nosotros podemos entrar a apoyarnos. También hay una historia que se llama No temas a los volcanes. Yo decidí imprimir un volcán en otra de las historias de momento infantil y aquí podemos nosotros mirar que los niños podrán visualizar un volcán. Podemos explicar cómo trabaja el volcán y a qué nos quiere llevar la historia. Nunca nosotros debemos de entrar a permitir que nos distraigamos o busquemos mucho el apoyo, digamos, por ejemplo, si en el momento infantil nos habla de la perla, sentarnos solo en la perla, sino lograr el objetivo por el cual está hecha esa historia o relatada, y la finalidad siempre será llevar a los niños a reflexionar sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre el Espíritu Santo o sobre Dios el Padre. Debemos de recordar algo muy importante. Creo que este punto para mí
personalmente es uno de los puntos más importantes que debemos de tener en cuenta. Nunca deberíamos de leer la historia de momento infantil. Cuando nosotros leemos la historia de momento infantil delante de nuestros niños, estamos dando un mensaje, y el mensaje es que nosotros no nos hemos preparado para ese momento. Y recuerden, es un momento especial, así como el culto para los adultos es un momento especial y se requiere de preparación. Al igual, el momento infantil es un momento especial para nuestros niños que requiere también preparación. Debemos de tener en cuenta que la historia del momento infantil debemos de leerla. Si somos malitos como para memorizar la historia o recordarla, ¿qué deberíamos de hacer? No deberíamos de leerla una ni dos veces, sino prepararnos varias veces durante la semana. Si crees o te sientes insegura a la hora de tener que relatar el momento infantil, te aconsejo o te doy una pequeña sugerencia. Acércate a alguien de tu confianza, cuéntale este momento infantil y así recibirás el apoyo de algún cambio que debes de hacer con esa persona de confianza. Un punto muy importante que deberíamos de tener en cuenta es que nosotros estamos ante un público muy pequeño, el cual apenas está empezando a vivir, no es muy conocedor de muchas cosas. Entonces, lo que quiero expresar es que nosotros no podemos emplear a la hora de tener que relatar el momento infantil palabras muy técnicas, las cuales los niños a la hora de contar el momento quizás no puedan entender. Reemplacemos esas palabras, algunas palabras que quizás puedan ser difíciles de comprender para nuestros chicos, reemplacémoslas por palabras que sean mucho más familiares para ellos, y así ellos quizás a la hora de tener que terminar la historia no van a estar corriendo a preguntarse qué quiso decir la maestra con esa palabra. Entonces le invito para que cuando tú empieces a leer el momento infantil y haya quizás alguna palabra que de pronto los niños no entiendan, entonces tú la puedas reemplazar por una palabra que sea más familiar para ellos. Quiero invitarte, querida amiga o querido amigo, que deseas empezar a servir con nuestros niños de la iglesia durante el momento infantil o contando alguna historia en la clase de escuela sabática. Nunca es tarde para tener que aprender. Aquí no estamos mirando la edad de los más jóvenes o de los más adultos o de quien tenga de pronto más conocimientos en alguna área. Todos somos llamados a servir y tú puedes hacerlo y podemos aprender juntos. Si te sientes inseguro, inténtalo. Siempre debemos de tratar de intentar algo que nosotros queremos hacer. Y te invito a que siempre conduzcamos cada momento infantil en las manos del Señor. Todo momento infantil debería de terminar con una oración. La oración que no debemos de olvidar, y también podemos invitar a uno de nuestros chicos para que termine con oración, o lo podrías hacer tú como maestra. Quiero hacerte una invitación, y la invitación es para que podamos entregar cada don y cada talento el cual el Señor Dios nos ha dado, para que lo multipliquemos, para poder servir mucho mejor. Espero que estos puntos importantes sean de beneficio para ti y que podamos entrarlos a ponerlos en práctica en nuestra vida. Dios te bendiga.